Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el Mega Book Haul de enero. Y bueno, os traigo 10 títulos de los que la mitad, bueno, los primeros 5 que os voy a enseñar son de terror, del género de terror. Luego hay un par de ensayos, un par de libros muy interesantes que os enseñaré y la joya final, las joyas de la corona para el final. Y bueno, vamos a empezar con el primer libro de terror, un ejemplar que he conseguido de segunda mano porque ya está descatalogado, del gran maestro sueco del terror John Ajvide Lindvik, que fue el autor de Déjame entrar. Creo que tengo por aquí la fajita. Esta es la obra, la película de la que surgió el primer libro de este autor sueco, que era de vampiros. Y este segundo creo que es el segundo más famoso de él después de Déjame entrar. Iba pues de otro tipo, es decir, de género zombie, pero de una forma muy original, como suele ser habitual en él. Igual que el tema del vampirismo lo tocó de una forma especial con Déjame entrar, ahora con el tema de los zombies hace igual con esta también famosa obra que es Descansa en paz. Bueno, pues Descansa en paz se origina un día en Estocolmo. Hay una ola de calor muy bochornoso. La gente intenta apagar los aparatos eléctricos y no responden, no se pueden apagar. Y al poco los muertos empiezan a levantarse de los tanatorios, de los archivos, ¿no? O sea, de los centros donde están los muertos, ¿no? Así que pues bueno, empiezan a caminar y ¿qué quieren los muertos? Por lógicamente volver a su casa. Y bueno, creo que es una de las mejores descripciones de la muerte que se han hecho, según palabras no mías, sino del director de la Academia de Suecia, Horace Heimdall. Y bueno, pues ya os digo que es la segunda novela más famosa de este autor. Creo que hace poquito se ha editado en español Las Lobas, que no ha tenido muy buena aceptación. Y bueno, pero sin embargo esta pues sí que, como es más antigua, sí que la he adquirido porque sabía que tenía pues igual, no tanta, a lo mejor tanta fama como Déjame entrar, pero también fue su segunda obra más famosa. Así que bueno, he intentado conseguir la nueva, no ha sido posible y al final he tenido que conseguir un ejemplar de segunda mano. Así que bueno, ya estoy deseando leer Descansa en paz, esta forma peculiar de entender a los muertos y a los zombies por parte de este autor del terror de Suecia. Esta segunda obra también está descatalogada y también la he tenido que conseguir de segunda mano, y es del famoso escritor Scott Singer y se llama Infected. Bueno, pues Infected es también otra obra de terror y se le compara, dicen que está entre Soy Leyenda y El Club de la Lucha, es decir, que es un thriller, medio terror del género, pues bueno, de la ciencia ficción, de epidemias, ¿no? De pandemias. Entonces, pues bueno, un parásito ha llegado al mundo y bueno, está afectando, o sea, uno de los protagonistas, que es de la CIA, pues bueno, este protagonista está viendo que están multiplicándose casos de violencia con muchísima agresividad, e incluso entre gente que habitualmente ha sido gente pacífica, tranquila y gente pues con una vida normal, ¿no? Y de golpe y porrazo se vuelven muy agresivos y empiezan a atacar sin ton ni son. Bueno, esta pandemia parece que se está propagando y cursa con una especie de bultos, unas manchitas azules de forma triangular debajo de la piel, que bueno, que ya nos anuncian que hemos adquirido el parásito, estamos contagiados y pronto nos volveremos esquizofrénicos, psicópatas y muy agresivos, porque uno de los efectos que tiene este virus es que produce un neurotransmisor diferente a los que tiene el organismo, que sabéis que suelen ser la adrenalina y la adrenalina y la acetilcolina, ¿no? O sea, el tema simpático y el parasimpático. Pues en este caso ya os digo que serían nuevos neurotransmisores pertenecientes al parásito, que hacen que te controle tu voluntad, que hagas lo que ese parásito quiere, que es agresividad para contagiar a los demás, una especie como de zombies rápidos, ¿no? Así que bueno, este hombre, este protagonista de la CIA más otra chica que creo que es periodista, tienen que
descubrir el origen de esta agresividad, etcétera. Entonces hay otro personaje que va a empezar a notarse el triangulito debajo de la piel. Lo que ocurre es que en este caso le afecta de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya de por sí es un psicópata asesino. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es controlar su propio estado, es decir, el estado normal, el suyo, que es el de la agresividad, intenta controlarlo y así de esa manera también controlar al parásito. Así que veremos ahí una forma muy diferente de actuar ante la infección. Así que bueno, pandemias, zombies rápidos, infecciones, un thriller muy rápido, muy trepidante, que creo que va a ser muy interesante y que va a combinar tanto la acción como el tema de las pandemias, más el tema de ciencia ficción, y el terror, el tema de los zombies. Así que una maravillosa obra, que también es voluminosa como la anterior que os había dicho, unas 400 páginas, 390. Así que pues nada, Infected, también otra obra de terror muy interesante. El tercer libro de terror que os traigo es del género de las casas encantadas, y se trata de La casa embrujada del infierno, del autor norteamericano Mark Lestrange. Bueno, pues en esta típica obra de casas encantadas, Catherine Porter asesina a su hijo único. Este hecho hace pues que todos los vecinos, o sea, hay una alarma social en el pueblo e intenten todos pues tomarse la justicia por su mano. El caso es que tras el fallecimiento de esta mujer, de Catherine Porter, su casa donde ella vivía pues se queda encantada, ¿no? Es decir, se queda el espíritu de la mujer que, bueno, que ha muerto en circunstancias X. Entonces, bueno, pues toda la gente que intenta vivir en esta casa, toda la gente tiene que huir gritando por las noches porque ha visto algo, ha escuchado algo, etcétera. Hasta que un día llegan los Jefferson. Los Jefferson, sí, la familia Jefferson, que le gusta la parapsicología. Entonces, en lugar de huir, lo que deciden es hacer una sesión de espiritismo. Para que de esa manera intenten expulsar el espíritu de Catherine Porter. Lo que ocurre es que en lugar de echar al espíritu de Catherine Porter, lo que consiguen es desatar unas fuerzas malignas mucho más horribles y terribles de lo que hubieran pensado. Así que pues bueno, como ya veis, casas encantadas, espiritismo, terror y acción. O sea, creo que es un clásico, o sea, un género clásico en el terror que creo que tiene que ser muy interesante, con esta portada preciosa. Pero bueno, esta tenéis que esperar a que yo me lo lea y que os haga la reseña, porque esta es una edición de Next Chapter, que ya sabéis que tiene muy malas traducciones, así que esperarse a que me lo lea yo a ver lo que me encuentro, porque a lo mejor esto que pinta tan bien luego es imposible leérselo, así que esperarse que me lo lea y ya esperar la reseña para ver si merece la pena adquirirlo o no. El cuarto título de terror que os traigo es un recopilatorio de relatos de Richard Matheson, el famoso escritor y autor de Soy Leyenda y de El hombre menguante, y en esta edición de Valdemar, del Club Diógenes, que bueno, que es maravillosa, voluminosa, con muchos relatos del autor, y se llama Pesadilla a 20.000 pies y otros relatos insólitos y terroríficos. Bueno, pues Stephen King reconoció por activa y por pasiva que uno de sus autores en los que más se ha influido ha sido Richard Matheson, un autor que casi todas sus mayores obras las escribió en los años 50 y que bueno, que es típico, o sea, es muy famoso no solamente por las películas de Soy Leyenda, sino también porque en la serie de televisión de lo fantástico y lo sobrenatural de Twilight, de Twilight Zona, la zona, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero bueno, una serie de televisión de los 70 muy famosa, que vino aquí a España también. Pues ahí estuvieron en forma de cortos todos los relatos de Richard Matheson, y es el famoso Ser del bicho en el ala del avión, que es el de Pesadilla a 20.000 pies, que se fue maravilloso aquel relato, que ya los leí, muchos de estos relatos ya los leí en mi
mi adolescencia, pero no tenía lógicamente una edición donde estuvieran todos reunidos, así que bueno, me parecía obligado el comprarlo, primero porque pertenece a una editorial que traduce muy bien y hace unas ediciones muy buenas, que es Valdemar, y por otro lado porque reúne todas, tanto las más famosas como 20.000 leguas, o sea, Pesadilla a 20.000 pies, y como los otros que son también muy famosos de él y que ya salieron en la serie aquella que os digo. Así que pues bueno, luego encima lo ha editado en la edición esta bolsillo, que es mucho más económica, la de el Club Diógenes, así que pues bueno, no me pude resistir y tenía que conseguir, ya tenía Soy Leyenda, ya lo tenía, y algún título más de Richard Matheson, pero bueno, los relatos así cortitos que eran súper impactantes, que como decía Stephen King, dice, cuando ya creías que ya no podía subir más, en el final del relato aún ponía el turbo y te arrastraba hasta, vamos, hasta lo más alto. Es decir, que este hombre sabía hacer relatos muy contundentes y muy terroríficos en su época. Así que pues ya os digo, me parece que este era pues de esos, para los amantes del terror, de esos fondos de armario que son imprescindibles. Y el quinto y último título de terror que os traigo es Yonke más ruido rojo. Ruido gris. Yonke más ruido gris, de Pepe Rojo. Pepe Rojo creo que fue un autor mexicano de los 90, que fue uno de esos autores malditos que hubo, y que bueno, que no tuvieron, incluso a él le daba mucho reparo publicar sus obras, ¿no? Hoy ya son clásicos, textos míticos de la ciencia ficción de los 90 de su país, y bueno, se ha reunido ahora las dos grandes recopilatorios que había escrito, Yonke por un lado, que era un recopilatorio de relatos, y Ruido Gris por otro. Quizá el de Ruido Gris sea más ciencia ficción y Yonke es más relatos de terror. Os voy a leer un poquito para que veáis que es normal que tuviera sus reparos a la hora de publicarlo, porque era un poco, en fin, era un poco, ¿cómo deciros? Demasiado políticamente incorrecto, ¿no? En esa época. Un monstruo gelatinoso que espera dentro del closet. Una clínica de abortos atendida por vampiros. Un hombre que se incrusta una cámara en los globos oculares para cazar exclusivas televisivas. Los cuentos de Pepe Rojo tomaron por asalto la escena de la literatura fantástica nacional en los años 90. Durante muchos años, Yonke, esta recopilación de historias crueles, adquirió el estatus de libro de culto mítico e incontrolable. Así que bueno, por primera vez se han reunido las dos obras que hizo este joven autor, y que bueno, que luego quedaron por ahí un poco escondidas entre los cajones, y que ahora por primera vez, ya os digo, se han reunido en este librito muy finito, y que bueno, que creo que va a ser muy interesante, sobre todo para ver qué se cocía en aquellos años 90 en México. Así que pues bueno, aquí os traigo esta obra tan peculiar. Bueno, ahora os voy a traer dos ensayos. Después de los 5 libros de terror, vamos a empezar con dos ensayos, y el primero es de astronomía, como sabéis que es uno de mis temas favoritos, y es una maravilla que se llama las olas del espacio-tiempo, la revolución de las ondas gravitatorias, del astrónomo y científico Matteo Barsuglia. Bueno, pues este libro es muy importante, muy interesante, en el sentido de que Albert Einstein ya dedujo en su época, con su teoría de la relatividad general, ya intuía que existían lo que se llamaban las ondas gravitatorias, pero no hubo manera más que teóricamente de demostrarlo. Y fue luego en el 2015 cuando por primera vez se demostró que efectivamente las ondas gravitatorias existían. Fue demostrado por un equipo de científicos norteamericanos con su experimento LIGO, y luego hubo otra,
se reforzó esa teoría con otro detector europeo que se llama Virgo, en el cual trabaja este hombre, Matteo Barsuglia, y que es el autor de este libro. Y por lo tanto, pues bueno, me parece muy importante, muy interesante este experimento y esta confirmación de lo que ya Albert Einstein predecía, y es que existe una serie de ondas gravitacionales que, aunque no las veamos, sean invisibles al ojo humano, sí que mueven o sea, pueden desviar los haces de luz, ¿no? Por eso, por lo que cuando observamos con los telescopios, con el Hubble o con el James Webb, encontramos que los rayos de luz de la luz no es recta totalmente, sino que va doblándose a medida que va acercándose a un cuerpo con mayor densidad, ¿no? Por lo tanto, va doblándose hacia astros más grandes. Por lo tanto, eso a la hora de observar, el científico que observa tiene que tenerlo presente, claro, en cuenta, para que sepa realmente de dónde proviene el punto, el origen de luz de ese haz de luz, ¿no? Porque cuando va desviándose de su camino recto, pues lógicamente nos puede inducir a error, ¿no? Así que creo que esta confirmación del origen de las ondas gravitacionales es importantísimo, que es la confirmación que ya teóricamente con fórmulas matemáticas ya había predicho el gran Einstein. Así que bueno, un librito, una joyita muy fina, pero con una importancia, una relevancia histórica. Y bueno, y es actual. Este es del 2000, fue en el 2020 cuando se confirmó por el segundo equipo, y este ya se ha publicado este año, en el 2023. O sea que está de radiante actualidad estos descubrimientos astronómicos. El segundo ensayo es de economía, de ciencia económica, y viene a cargo de Joan Robinson. Y esta es una recopilación de sus ensayos críticos. Estos ensayos críticos, todos de economía, los escribió la autora. Ella nació en 1903 y falleció en el 83, es decir, que vivió 80 años, y durante, sobre todo, su época más productiva fueron los 60-70. Y estuvo, ella es británica, una economista británica, y sus estudios tuvieron muchísima relevancia en aquella época, porque fue anterior a que llegara el neoliberalismo a finales de los 70, principios de los 80, y en los 60-70 era cuando todo el desarrollismo, toda la época keynesiana, es decir, las políticas económicas keynesianas, que son pues lo que había antes de que llegara el neoliberalismo. Entonces, esta fue una autora que colaboró mucho con Keynes, con muchos economistas británicos de la época, y tiene una importancia magnífica. Ella basaba mucho su economía en Marx, en Ricardo, en Smith, y bueno, ya os digo que colaboró estrechamente incluso con Keynes, es decir, que tuvo una importancia vital en aquella época, en los 60, en la economía de los 50, 60, 70, hasta que llegó el neoliberalismo. Y ya os digo, fue una autora muy importante que no se le ha dado el prestigio y el reconocimiento que se debería. Si bien a Keynes sí lo conocemos todos, y todos los autores keynesianos, pero bueno, Joan Robinson fue una ayudante estrecha de este equipo económico de economistas, y creo que es muy importante. De hecho, sus políticas económicas, las de Joan Robinson y la de Keynes, luego en los 30, cuando después del crash del 29 rápidamente Roosevelt tuvo que empezar ahí a aplicar todas estas técnicas del pleno empleo, de la protección social, etcétera, para poder amortiguar lo que había creado la crisis del crash del 29. Es decir, que son políticas muy importantes, que se tira de ellas cuando el capitalismo salvaje se descontrola y crea una crisis gorda, como lo que ocurrió en el crash del 29 o lo que ha ocurrido en el 2008 recientemente, etcétera, cuando ya cae el tema financiero, porque sabéis que las crisis capitalistas, las cíclicas, eran cada 12 años, y luego había una recesión cada 40 años, pero eso en los últimos años ya se ha desbarajustado. Ya con la llegada del neoliberalismo, el ritmo de los ciclos se descontroló por entero, y entonces pues cada vez que había una caída de este tipo, pues tiraban de políticas keynesianas, del estado de bienestar, etcétera, para poder amortiguar las crisis que habían creado el liberalismo, ¿no? El neoliberalismo salvaje.
Entonces, pues bueno, ya sabéis que hay dos políticas económicas capitalistas paralelas. Uno es el keynesianismo y otro es el neoliberalismo. Pues bueno, se utilizaba más de una o más de otra, balanceando según en qué ciclo de las crisis económicas estábamos. Cada vez que caía, tiraban de Keynes. Cada vez que habían vacas gordas, a recoger beneficios. Otra vez el neoliberalismo. Pero ahora ya todo eso ya os digo que ya, todo eso vamos, ya esos ciclos ya no funcionan. El neoliberalismo ya, tal y como lo conocemos, ya ha caído, y por lo tanto ahora ya existe otra cosa muy diferente que me gustaría estudiar en profundidad, la verdad, y ya pues me interesa estudiar muchos de estos estudios económicos que son la base, prácticamente la base de la economía, ¿no? Tal y como la conocemos hoy en día. Así que esta es una de esas autoras imprescindibles para entender la economía capitalista, cómo ha funcionado hasta ahora y cómo, pues bueno, tenemos que replantearnos el futuro como debe ser. Así que, pues bueno, Joan Robinson, una gran desconocida, pero muy buena economista. Bueno, ahora os voy a traer dos novelas de un mismo autor. Bueno, una es una novela y la otra es un recopilatorio de relatos del autor, pero es el mismo autor, estos dos libros que voy a traer ahora, que es un descubrimiento también que he hecho hace muy poquito y que, bueno, que me ha recordado mucho a escritores que guionizaban, por ejemplo, películas aquellas de Vittorio Gassman y todas aquellas de los 60, tan chulas, con esas películas en blanco y negro italianas de la posguerra, en las que habían familias numerosas, todos corriendo, todos locos, todos hablando a la vez, y con bicicletas en pueblos polvorientos que estaban medio derruidos por las bombas. Es decir, esa posguerra italiana que a mí me trae siempre recuerdos muy gratos de cuando era jovencito y veía esas películas, y que este hombre he descubierto que era uno de esos guionistas que solía pues siempre y de hecho muchas de sus obras han salido al cine, y bueno, y que es un imprescindible para entender otra época, ¿no? De los 50, sobre todo de Italia. Y se trata de Alberto Moravia, y os traigo El desprecio, la primera novela que he adquirido de él y que creo que es una de las más significativas de su obra. Aquí, con esta obra, él siempre cogía como excusa una familia, ¿no? A veces una familia burguesa o de clase media que estaba empezando a salir de esa posguerra, y que, bueno, empezaban a irle un poco bien las cosas, pero pronto veía pues qué problemas traía consigo, pues problemas familiares, del trabajo, etcétera, problemas cotidianos de esa década de los 50 en Italia. Este hombre, además, Alberto Moravia, fue un hombre que tuvo una juventud también muy cruda. Él nació en 1909, en el 1907, y falleció en el 1990. Y ya os digo, Alberto Moravia fue censurado por el fascismo italiano, tuvo que largarse del país, también tuvo una recaída de tuberculosis de la que le costó mucho salir, pero al final terminó curándose y no volvió a caer en la enfermedad. Y bueno, ya después de sanarse de la enfermedad y de caer Mussolini, ya volvió de nuevo a Italia y ya empezó su carrera muy productiva, muy prolífica en el tema de la escritura, de la literatura. Y ya os digo que a raíz de los finales de los 50, 60 empezaron a hacer películas con sus obras, que fueron maravillosas y clásicos del cine. Voy a leer un poquito de qué va esta novela en concreto. El desprecio fue publicada en el 54 y representa una etapa fundamental en el viaje de Moravia a través de las instituciones burguesas y su desfallecimiento. En este caso, Moravia muestra a través de Ricardo, un guionista de cine, y Emilia, su mujer, las contradicciones de un matrimonio que se ilumina o se oscurece a la luz de los éxitos o fracasos profesionales del marido. En este argumento de fondo, el desprecio aparece en todos los temas centrales que Moravia solía tratar, definidos de manera precisa y compleja, como si fuera una enciclopedia de la temática tratada por el autor a lo largo de toda su obra.
Es decir, que él siempre tocaba siempre los mismos temas de diferentes protagonistas y ópticas. Así que, pues, bueno, este me parece una joya. Y no voy a cortar porque también es del mismo autor, como os decía, sus cuentos romanos. Los cuentos romanos que, bueno, pues como os podéis imaginar, son pequeñas historias cotidianas de gente que vivía en Roma en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es bastante voluminoso y aquí pues yo creo que están pues todos sus cuentos romanos. Os voy a leer un poquito de qué va esto. Con los cuentos romanos, Moravia abre su lengua al romanesco, a un lenguaje bajo, es decir, el lenguaje popular, influido por sus lecturas juveniles de Belli. En ellos no nos habla del pueblo de Roma en un sentido histórico o sociológico, sino desde su condición simplemente humana, que hay que aceptar como es. Esta vez no hay ninguna condena ni para sí mismo ni para el que, leyendo, pueda a veces reconocerse en esos pícaros de los que está lleno los cuentos romanos de Moravia. Bueno, Alberto Moravia pertenece a esa reducida categoría de escritores que han podido disfrutar inmediatamente del resultado de su actividad literaria y que se han convertido en maestros reconocidos. Desde su precoz comienzo literario a los 22 años, con Los Indiferentes, es uno de los autores más populares y discutidos que ha influido constantemente en la cultura contemporánea. A mí ya os digo que a mí me interesa mucho, me gusta mucho la literatura de los 50 y 60 de la posguerra italiana, me encanta, me gusta mucho por eso, porque quizás sean un pueblo latino como nosotros, compartimos muchos de los troncos culturales, ¿no? de los que hemos surgido, y luego pues bueno, esa vida de los pueblos, de esos pueblos que hay que reconstruir después de las bombas, pues me recuerda mucho también a nuestra guerra civil y a nuestros pueblecitos que también tuvieron que salir adelante pues con muchas dificultades, pero que también creaban unas tramas humanas muy humanas, ¿no? Nunca valga la redundancia. Así que pues bueno, cuentos romanos de Alberto Moravia, otro libro de este autor, y bueno, yo creo que si me gustan, que seguramente así será, continúe adquiriendo más libros de él. Bueno, y ya no voy a cortar porque así ya vamos más rápido, que ya solo me queda la joya de la corona, que me la ha dejado para el final, y es una recopilación de cuentos de fantasmas de Henry James, el famoso autor de Otra Vuelta de Tuerca, que sabéis que bueno, que tiene la cosa de que deja siempre a veces los finales abiertos y eso da mucha rabia. Pero en otras ocasiones, como es el caso de estos relatos de fantasmas que han tenido mucho éxito a pesar de todo, a veces es un elemento positivo, digo, porque es un elemento en el que no queda claro si realmente lo que te está describiendo es un fantasma, es una presencia o es simplemente imaginación de los protagonistas, ¿no? De los personajes. Y creo que bueno, que este hombre tenía mucho de eso. Tenía mucho, sus escritos tenían mucho de cómo era Henry James, un hombre que creo que era indeciso a la hora de escribir, no sabía si tirar por un lado o tirar por otro, y al final lo dejaba tal y como lo estaba concibiendo. Por lo tanto, en ocasiones era incluso su propia forma contradictoria de entender las tramas lo que dejó reflejada, es decir, que era, creo que era más su personalidad, más que incluso el que lo hubiese pensado, hubiese intentado dejar ahí un cliffhanger que le llamamos ahora, ¿no? No, creo que era su propia personalidad, era así, era un poco cambiante, ¿no? Iba cambiando de opinión, iba cambiando de ideas, iba un poco como él le iban surgiendo las tramas. Así que creo que puede ser, pueden ser todos estos relatos, que es un buen tocho de fantasmas, pues estupendo. Yo ya os digo, lo leí muy jovencito, Otra Vuelta de Tuerca, y me dejó pues el final como nos deja a todos, nos deja ahí pensativos diciendo qué me ha querido decir, cómo acaba esto. Cada uno ya se imagina lo que quiere. Y bueno, y aquí hay mucho de eso, pero bueno, imagino que también habrá muchos relatos de fantasmas que cerrarán bien. Y es que él también le gustaba mucho, era una época también en la que estaba de moda el espiritismo, en las sesiones ocultistas, etcétera. Entonces pues bueno, era
gente que normalmente venían de la clase alta, los aristócratas eran los que más estaban en el tema ese del ocultismo y la parapsicología, y estaban muy influidos, muy imbuidos por ese tipo de temática, y se quedó reflejado en sus escritos. Sabéis que ha escrito pues, Washington Square, otras novelas cotidianas, o sea, más costumbristas, más victorianas, pero en este caso, como veis, su producción de literatura de terror y fantástica fue bastante intensa, ¿no? Así que tenemos muchos cuentos de fantasmas que leer de Henry James, y a mí es uno de los autores que me está empezando a gustar cada vez más. Ya os digo que tiene mucha controversia. Hay opiniones encontradas, ¿no?, con este autor, pero bueno, yo soy de los que me gusta su forma de escribir sobre todo, y creo que es más importante en Henry James el camino más que la meta, ¿no?, el llegar. Por eso yo prefiero disfrutar el camino, el leer sus historias, y bueno, en los finales casi no poner demasiadas expectativas, simplemente cuando llegue, si es un buen final lo disfrutaré, y si no lo es, pues mira, me imaginaré yo mi final a mi manera y ya está. Pero yo creo que ya os digo que con Henry James es esos pocos autores, ¿no?, que creo que es más importante el disfrutar el camino, en la forma de escribir, más que bueno que te hagan ahí unos finales apoteósicos, porque ya sabéis que bueno, que con el tema de otra vuelta de tuerca no es solamente ese relato, es que parece ser que también se repetían muchos de los relatos que escribía él, o sea que era algo, ya os digo, habitual en su forma de escribir. Así que bueno, aquí os traigo mi joya de la corona, este recopilatorio de fantasmas, que me parece también muy necesario en tu fondo de armario si te gusta el terror, la literatura victoriana y la pluma de Henry James. Así que otro tocho precioso de Penguin. Y bueno, ya con este último libro ya me despido. Espero que os haya gustado este Mega Book Haul de enero. Esta vez he tirado mucho de terror, porque incluso este último también tiene tema de terror, así que 5 libros de terror más este último 6, y bueno, y luego ya 2 ensayos de astronomía y de economía, y los 2 de Moravia, que me parece también a nivel de historia reciente de Italia, me parece siempre un autor imprescindible para entender esa época de los 50-60. Así que pues nada, espero, ya os digo, que os haya gustado. También espero que os hayan regalado, o que os vayan a regalar ahora en Reyes, bueno, que Papá Noel ya os haya regalado muchos libros, y que ahora en Reyes también os regalen muchos libros, y ya me contaréis en comentarios todo lo que os han traído los Reyes Magos. Pues nada, os deseo que acabéis las fiestas de una forma maravillosa, que tengáis una semana preciosa de buenas lecturas, y eso, que os regalen muchos libros, que yo creo que son los mayores tesoros que tenemos ahora mismo. Gracias por estar ahí, y hasta la semana que viene. Un abrazo.